Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ojalá buenos días, estarán más despiertos y los haré dormir directamente. Bueno, este raciocinio que comparto con ustedes, que se llama Una escuela para cerdos, es un signo de que un profesor puede perder la vergüenza y hablar de todo lo que piensa, todo lo que pasa por su cabeza en algún momento. Eso se puede considerar positivo o no. Me disparó esta presentación un análisis publicado hace menos de un mes con respecto a los cerdos y sus lenguajes. Resulta que los cerdos que están formados, educados, criados en un entorno agradable tienen más riqueza de lenguaje que los que están en entornos desagradables. Yo añado que probablemente los que se crían en libertad tengan aún mayor capacidad lingüística del lenguaje cerduno. Es interesante, o sea, los cerdos tienen diferencias de lenguaje dependiendo de dónde se formen, de dónde se críen. Creo que es un elemento que debería hacernos pensar. A mí, de hecho, me ha hecho pensar bastante. Salud. Bueno, desde que me dedicaba a la inteligencia artificial, me ha interesado cómo evoluciona el aprendizaje humano. Primero empecé yo con el aprendizaje de las máquinas. Y el aprendizaje de las máquinas es un tema interesante. Pero encontré más interesante el humano y me reciclé. Y ahora quiero tratar de mostrar lo que he ido aprendiendo al observar los aprendizajes en distintos espacios. Desde ver cómo nuestros hermanos más pequeños, los virus, hasta nosotros, humanos. Todos aprendemos finalmente. El tema es que algunos solo aprenden y otros enseñan y aprenden. Y es interesante ese proceso evolutivo. Por eso quiero que comencemos este trayecto con esta reflexión. Así es. Todos aprendemos. Unos aprendemos como individuos durante un tiempo y después lo traspasamos a la especie. Y en otros casos es el individuo colectivo, como el caso del hormiguero, el que aprende. Y en otros casos aprende la especie, como es en el caso de las bacterias, de los virus, de muchos vegetales. No sé si en los vegetales podríamos hablar de aprendizaje individual. Es interesante cómo aprende la célula. Lo interesante del tema es que vivimos sumergidos en un mundo de aprendedores. O sea, el aprendizaje es un tema clave en la evolución. Clave. Cuanto mejor aprendemos, más evolucionaremos y mejor estaremos adaptados al ecosistema que nos toca. Piensen en las acacias. A mí me gusta cómo las acacias reaccionan cuando llegan a comerse sus hojas, las jirafas. Las ponen ácidas, hacen que sus hojas queden ácidas. Y es porque perciben de alguna forma que los animales se están acercando a comérselas y en ese momento cambian el sabor de sus hojas con procesos químicos de tal manera que los animales las rechazan. Por eso las jirafas se acercan a las acacias, pero se acercan contra el viento para que el viento no les lleve algo a las acacias que hace que detecten que llegan las jirafas a comérselas. ¿Cómo aprenderán las acacias a hacer esto? ¿Cómo se lo transmitirán de una acacia a otra? Habrá acacias maestras. Aquí recuerdo un momento que tenemos 3 cerebros, no uno solo.
Nuestro primer cerebro es el límbico, el básico, después el cerebro reptil que está encima de él, y finalmente la pequeña capa de materia gris que la cubre, que es el cerebro mamífero. Podría tener eso una relación con el aprender. Los reptiles aparentemente están programados para actuar mucho más que los demás animales. De hecho, no le enseñan nada a sus hijos. Más bien, cuando saben que van a nacer sus hijos, van al lugar donde depositaron sus huevos, en especial el lagarto de Komodo y algunos otros, y los esperan para a medida que vayan naciendo irselos comiendo. O sea, lo que aprenden los reptiles hijos es que la vida es muy, muy dura, terriblemente dura. La evolución de los reptiles, realmente los reptiles que siguen viviendo en nuestra época masivamente, son los pájaros fundamentalmente, que evolucionaron en varios sentidos. Por un lado se cubrieron de plumas y por otro lado incorporaron el aprendizaje. Me ha tocado ver y ha sido muy bonito observar a los pájaros pequeños aprendiendo a volar y a los pájaros grandes mirándolos o incluso volando a veces para que aparentemente los más pequeños copien o los nobles voladores copien la forma de volar. Y he visto pájaros caerse tratando de aprender a volar. Es interesante. Hay una evidencia clara de aprendizaje. Tienen que aprender a volar, a calcular las distancias, a saber dónde se posarán. Hay bastante que aprender para ser un buen pájaro. Lo cual quiere decir que la escuela de pájaros consigue evidencias de aprendizaje cuando un pájaro sale volando. El caso de los animales con conciencia colectiva, como podríamos decir que son las abejas, las hormigas, las termitas y parecidos, aparentemente lo que aprende o el que aprende es la unidad que es el termitero, el hormiguero, la colmena. Aprende el grupo, no el individuo. Pero, aunque parezca extraño, un 25% de las hormigas no trabaja nunca en su vida. No sé si pertenecerán a la nobleza de las hormigas o a alguna clase especial, o alguna clase social especial, pero un 25% de las hormigas no trabaja. Con lo cual no podemos decir nunca más, otro tópico que se cae, trabajador como una hormiga, porque no son todas las hormigas iguales. Bueno, y llegamos a nosotros, mamíferos, los bichos que tenemos 3 cerebros. Bueno, la mayor parte de los mamíferos aprenden en un sistema homeschooling, escuela en la casa, y sus profesores suelen ser sus padres. Esto ocurre claramente en felinos y en muchos cuadrúpedos, excepto en los que viven en manadas y son más sociables, como el caso de los lobos, donde la manada es la profesora. Interesante. Un poco más escolarizado que los otros. Y en el caso de los monos también enseña la manada. Los hijos son de la madre y de la manada. En algunos casos incluso pueden correr riesgos con los padres, con el padre macho. Bueno, de todos los primates, como decía Desmond Morris, habían unos muy parecidos, pero a uno se le cayó el pelo. Interesante, quedó desnudo. El primate desnudo o el mono desnudo. Pero, que como dice el refrán acerca del zorro, perdió el pelo, pero no las mañas. Al principio, aparentemente, en las 2000 primeras familias de las cuales aparentemente descendemos, familias africanas y de raza negra, que son los primeros humanos,
su forma de transmitir el conocimiento en su propia sociedad de conocimiento era muy parecida a lo que hacían los demás primates. Siempre el aprendizaje muy ligado a la emoción, a lo emocional, muy ligado. Los machos aprendían cuando salían a cazar, tenían que prestar prestar atención con todo su conocimiento a su contexto. Salían más lejos a buscar animales para cazar. Las hembras generalmente se quedaban cerca con los hijos, cuidándolos, y habían aprendido a no alejarse demasiado porque no se podían enfrentar a predadores excesivamente fuertes. Tenían que cuidar a la descendencia. Bueno, los primates iniciales, los monos desnudos iniciales, simulaban escenas de cacería, acciones de cacería para aprender. Y después iban como aprendices en los grupos de caza. Esto se ha analizado en grupos humanos que se han mantenido en el Neolítico todavía, y es la forma en que ellos operan, como ellos trabajan. Claro, hubo un tema, la agricultura nace de tener un lugar común para defecar y defecar allí las semillas abonadas, que claro, cuando volvían al año siguiente al mismo lugar ya habían crecido y podían cosecharlas. Interesante. En todos los aprendizajes que hemos visto hasta ahora, tanto de otros animales y de humanos, el aprendizaje no es graduado, es personalizado. Aprenden de acuerdo a cómo van aprendiendo y se enseña a medida de cómo van aprendiendo. Durante muchos años el aprendizaje era solamente personal, pero en algunos casos, cuando las sociedades se complicaron, como fue el caso de Sumeria, el antiguo Egipto, Grecia y sus derivados, empieza a escolarizarse la enseñanza, con el gimnasio griego, con la escuela de misterios egipcia, con los grupos de discusión en las escuelas griegas, las escuelas de escribas en Egipto y en Sumeria. Interesante cómo se va cambiando la forma de enseñar y de aprender. Pero hay un elemento común hasta ese momento, que se mantiene todavía hasta la Revolución Francesa más o menos. Hay evidencias de aprendizaje y se busca evidencia de aprendizaje. Ese es un elemento importante. Recuérdenlo porque después aparentemente se pierde. Los mayores centros de formación más masivos que hubo en un comienzo fueron los chinos, que formaban a su funcionariado de forma escolar y posteriormente tomaban un examen y de acuerdo al rendimiento del examen del individuo era el cargo que le tocaba posteriormente en el funcionariado, en la burocracia local o nacional. Es interesante, sus puntajes eran nacionales y podría ser que un gran administrador chino cercano al emperador saliera de una escuela que formaba en un pequeño pueblo de la periferia. Interesante el primitivo sistema escolar chino. Más cerca teníamos en Medio Oriente las madrazas musulmanas, las escuelas religiosas hebreas, la escuela del rabino y posteriormente las escuelas de formación de curas de los cristianos, que también fue durante muchos años en los países de creencias cristianas la única forma de aprender. Tenías que ser clérigo para haber pasado por un proceso de enseñanza-aprendizaje, que eran escolarizados, pero con mucha carga
personalizada. Hay muy claros ejemplos de formaciones personalizadas y muy personalizadas y por excelentes profesores, que a veces conocemos al profesor y otras veces al estudiante. Y en un caso conocemos a ambos. Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno y le salió muy bueno al estudiante. Leonardo da Vinci aprendió en un taller de manera personalizada y no graduada. Ibn Sina, o Avicena como se conoce en Occidente, también aprendió con maestros personalizados, no graduados y en base a grupos de discusión tanto religiosa sobre el Corán como filosófica sobre los planteamientos de los filósofos griegos. Averroes también. Coincidieron en algunos momentos con los mejores tiempos de la civilización musulmana en la Córdoba liberal religiosamente, la Córdoba que admitía a todas las culturas y a todas las religiones, antes que fuera deshecha por los almoravides. Cuando los humanos van dejando el campo, la aldea, para trabajar en las fábricas por las necesidades mayores de productos y por el interés de ganar más que lo que ganaban en el campo de los burgueses de las ciudades, se crean nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. En las fábricas se trabajaban los productos por etapas. Así que se dice, bueno, si en la fábrica trabajamos por etapas, trabajemos también por etapas en la escuela. Y de allí surge la enseñanza graduada. La escuela de la sociedad victoriana estaba dedicada a recoger a los niños, hijos de trabajadores, y mantenerlos tranquilos en algún lugar. Y además preocuparse de que estuvieran en condiciones de ser ciudadanos que aportaran a su espacio social, comenzando a trabajar a los 6 años. Les enseñaba las competencias que requerían, formación basada en competencias, que eran la obediencia y la disciplina. Claro, como el proceso era masivo, para tratar de conseguir varias cosas simultáneamente, se inventó un dispositivo. Los estudiantes hasta ese momento usaban un notebook. El notebook era una tablita encerada en la que el profesor les entregaba la tarea y ellos trabajaban en esa tablita. Borraban y posteriormente seguían escribiendo, porque era personalizado o para grupos. El famoso Jean-Jacques Jacotot enseñaba así, sin saber la materia, enseñaba, ni siquiera saber el idioma, enseñaba en los colegios balones. Pero la gran novedad fue la pizarra en el siglo XIX, que permitía que el profesor lo que escribía no tuviera que escribirlo en cada notebook, sino que lo escribiera en una pizarra y todos los niños copiaran. Como pueden ver, la pizarra no es parte de una enseñanza tradicional, es absolutamente parte de una enseñanza industrial, que se masifica posteriormente con el stencil, el dito, que podían copiar hojas de papel, la fotocopiadora, la filmina para proyectarla con el proyector de filminas, la pizarra digital y el PowerPoint. Todos esos son ejemplos y descendientes de la pizarra del siglo XIX. No es tan antigua como pensábamos, cuidado, y surge en una etapa de masificación igualitaria, completamente impersonal de la enseñanza. Bueno, esta presentación es para que la discutan, no es para que estén de acuerdo. Esto no es un Padre Nuestro ni es una palabra divina. Estos son elementos para ser discutidos.
Bueno, terminó la revolución industrial, comenzamos con la posmodernidad, lo postindustrial. A comienzos de la revolución industrial, bueno, no a comienzos realmente, sino que ya ha comenzado el siglo XX, Tesla, Picasso, Dalí, Juan Gris, Van Gogh y muchos creativos rompieron con la masificación de lo industrial y crearon en forma personalizada. Y otros también aprendieron en forma personalizada, pero utilizaban a los humanos como recursos humanos, recursos monetarios, recursos físicos y recursos humanos. Un recurso para conseguir dinero. Nombro como siempre a Edison porque fue un gran conseguidor y generador de recursos. Muchas de las invenciones que patentaba las compraba y después las patentaba a su nombre. Ford, que sí, bueno, crea la producción en cadena, digamos que es el que fortalece aún más lo graduado dentro del proceso de fabricación, que al mostrar ser efectivo en la fabricación, es más usado y reforzado en el colegio, en la escuela. Entonces, todos los sistemas son sistemas secuenciados, divididos en etapas. Taylor en economía y Ford en fabricación. Formar capital humano para el trabajo. Fíjense que no se forma capital humano para que las personas se desarrollen en sí mismas, para que sean más humanos. Son formados durante la sociedad industrial para que sean un recurso de trabajo eficiente. Bueno, y ahora, en esta sociedad actual que algunos llaman sociedad red, otros llaman sociedad líquida, sociedad compleja, sociedad de conocimientos, sociedad de las ideas, sociedad de los creativos. En esta sociedad, con miles de nombres, que demuestran su complejidad, seguimos siendo monos desnudos. Seguimos con una carga genética muy cercana al chimpancé y en especial de las dos especies de chimpancés al bonobo. Es el que más se nos parece. Compartimos más genes, un macho humano con un macho bonobo, que los genes que comparte un macho humano y una hembra humana. Interesante. Bueno, el hombre se dedicó a potenciar primero sus miembros, las manos, los brazos, con piedras para poder cazar más lejos, con lanzas, con flechas, con azagallas, con pistolas, con escopetas, con flechas, con cañones, con misiles, etc. Pero potencia con eso la fuerza de las manos para golpear. Y también potencia los pies. Ruedas. Primero, en vez de potenciar los propios, usa los de otros, usa el caballo. Después crear ruedas para potenciar los pies, autos, ferrocarriles, aviones, etc. Y ahora, bueno, también digo que potenció los dientes, digamos, porque había muchas comidas que no se podrían comer antes, pero en el momento en que las cocinan, y dependiendo de cómo las cocinen, sí son comestibles. El caso de la yuca, por ejemplo, que según cómo se coma podría ser venenosa. Algunos tipos de ñame. Y el famoso pez globo japonés. Salud. Bueno, y como ya no había más que potenciar, no, bueno, se potenció la vista, también la visión, los sentidos, ¿no es cierto? El larga vista, el radar, etc. Bueno, pero después comenzamos a potenciar nuestros cerebros. Calculadoras, computadores, interfaces cerebro-computador que nos permiten actuar a distancia. A crear inteligencia artificial para suplir la estupidez natural
realidad aumentada, realidad virtual. No nos olvidemos, sí, que las realidades son consensos. La realidad no es única para todos. Consensuamos una realidad y cada uno tiene la suya. Al ser las realidades diferentes, la suya, la mía, la de su vecino, implica que los aprendizajes tienen que ser diferentes. Porque si vemos realidades distintas no lo podemos aprender, nunca lo aprenderemos de forma uniforme. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es lo propio del humano? ¿Qué es una mente? Son conceptos que en este momento se discuten. No es fácil llegar a consenso en esos conceptos. A veces se habla demasiado livianamente de mente. Ahora, una parte terrible y dolorosa. ¿Cómo podemos enseñar en esta sociedad compleja, en red, líquida, incierta, inestable, en el tercer entorno, como dice Echeverría? Resulta que llevamos 30 años de uso de TIC intensivos en el aula. Bastante intensivos, algunos más que otros. Desde que se inventó el primer lenguaje educativo, el lenguaje Platón, en el comienzo de los 60, mucha agua ha pasado bajo los puentes. Y desgraciadamente no tenemos aún evidencia de que la inclusión de tecnologías por sí sola produzca mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Importante. Y esto no tenemos claro porque no nos hemos dedicado a analizar el que tengamos evidencias de aprendizaje cuando hacemos cambios en los procesos educativos. Evidencias de aprendizaje, evidencias de desarrollo humano, no solamente entrenamiento, skills and abilities, como dicen los ingleses, no solo destrezas y habilidades, sino que capacidad de desarrollo de las personas. Propongo unos cambios, porque claro, he estado metido en esto de integrar las TICs en educación por muchos años y siento un cierto peso de tal vez haber equivocado el enfoque. Con el equipo del Máster en Ingeniería en Medios Educativos de la Universidad Poitiers, hemos concluido que las TIC son fundamentalmente infraestructura y nos afectan por ser infraestructura, por ser parte del contexto, no en su rol de herramientas, o no tanto en su rol de herramientas, mucho más en su rol de contexto. Pasa cuando la entendemos como herramienta, como con cualquier herramienta, como un cuchillo que lo podemos usar para hacer una escultura o para matar a alguien. Recordemos entonces y pensemos alrededor de esto. Las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, como una infraestructura y como contexto. Entonces, busquemos qué es lo propio del humano. ¿Qué son las humanerías? Y formemos en lo propio de lo humano. Un mono es un excelente mono. Y es especialista en hacer monerías. Un chancho, como comenzamos al principio, es especialista en chanchería. ¿No es cierto? Teníamos un puerco en porquerías, para seguir y ser un poco redundantes. Pero ¿qué es lo propio de lo humano? Los persas cuando formaban en base a competencia, decían que un hombre debía tener 3 características para considerarse hombre educado. Tenía que saber andar a caballo, muy bien. Tenía que ser un excelente arquero, lanzar muy bien flechas. Y además, no tenía que mentir. Tenían 3 características que claramente desarrollaban en sus procesos educativos.
¿Sabemos nosotros cuáles son las tres características que en esta época nos sirven, que sirven en nuestra sociedad? ¿Cómo formamos a especialistas en humanerías? Hay algunos elementos que a mí me surgen, me aparecen, los intuyo. La ética. Por ético entiendo a un ingeniero, por ejemplo, que si no sabe hacer un puente diga no lo sé hacer, en vez de que lo haga y se le caiga. El imaginar, la imaginación. El ser creativo, creativo innovador, no creativo locamente creativo, sino que innovador como creativo. Reconocerse como humano y reconocer a los otros humanos también como humanos, como iguales. Saber de humanidad. El humano, haciendo humanerías, ha conseguido desarrollarse hasta lo que es, con imaginación, con creatividad, modificando el contexto, adaptándose al contexto, pero a la vez modificándolo. Al único bicho que he visto haciendo esto, y espero cooperación de ustedes para conocer a más, es a los pájaros que modifican sus casas. Las catas son un buen ejemplo de modificación de la estructura de sus casas. No son iguales, las hacen dependiendo de la zona, y son las mismas catas a veces las que construyen, y son capaces de modificar su construcción. Interesante, ojalá que haya un caterólogo por allí que lo pueda investigar con más detalle. ¿Qué nos toca entonces a los que intentamos enseñar? Por un lado, abrir horizontes, levantar el horizonte para que el estudiante pueda ver más allá de lo que en un momento inicial ve, que vaya más allá de lo que su tradición, como decía Terry Winograd, le muestra, que amplíe su imaginario. Por ejemplo, ahora usando el Google Earth, en vez de mirar una foto de la Torre Eiffel, puede ir y caminar alrededor de ella. Más todavía si tiene un dispositivo de realidad virtual o realidad aumentada. Horizontes ampliados, imaginarios ampliados, porque eso aumentará las posibilidades de futuro del individuo que se está desarrollando, porque verá más posibilidades. Incluir todas las diversidades, porque también que pueda escoger dentro de la diversidad cuál es el espacio que tiene más cercano o en cuál se quiere incorporar posteriormente. Para ello me gusta y leo y releo a Vygotsky y siento que su planteamiento de la zona de desarrollo próximo al incluir la dimensión virtual se ha ampliado, pero sigue siendo la base de aprendizaje. Entonces, si usamos TIC, usémosla para ampliar de manera directa, de manera intencional, la zona de aprendizaje próximo. Jean-Jacques Jacotot, el revolucionario francés que enseñaba en idioma valón sin conocer el idioma. Valentía, actitud pedagógica y honestidad, porque él era profesor, estaba exiliado en la zona valona y dijo, bueno, yo no puedo vivir a costa del Estado sin hacer nada. Le preguntan, bueno, ¿y usted qué puede hacer si usted, mire, es profesor y no sabe el idioma? Dijo, no importa, yo sin saber el idioma puedo enseñar. Y lo demostró. Interesante, hay un libro de un maestro argentino, que no recuerdo el nombre, que se llama El Maestro Ignorante, que es muy bueno acerca de Jacotot. Makarenko, el poema pedagógico de Makarenko, uno de los ilusionados iniciales de la Revolución Soviética, que fue muy consecuente con sus ideas, su apertura a lo novedoso, a la humanidad de todos, es francamente admirable. Mírenlo si pueden, al menos unos trozos de los 3 libros que constituyen el poema pedagógico. Y por supuesto, a Freinet, que crea el concepto de objeto de aprendizaje, que actualmente lo usamos en informática cada rato, y la mayor parte en algún momento no supimos de dónde venía, o quién lo había creado. Los objetos para aprender, que puede ser desde, por decir algo, una silla, hasta un software,
diseñado para aprender algo. 3 ejes para un aprendizaje futuro. Actual para el futuro, para los que saldrán a trabajar en 15 o 20 años más. Neurociencias. Conozcámonos como humanos. La neurociencia nos ayuda. Conozcamos cómo aprendemos. Creatividad, innovación, comunicación y emprendimiento. No visto desde el liderazgo, sino desde el desarrollo de las personas. A algunos les interesa ser líderes, que lo sean, por supuesto, está dentro de esto, pero que sean los que han aceptado el karma de liderar públicamente, o que quieren darse más trabajo que los otros, pero que todo el mundo pueda desarrollarse en base a una creatividad que lleve a la innovación, que sea comunicada y que permita emprender. No solo emprender una empresa, sino que emprender un proyecto, ya sea en una empresa, en la administración pública, en un barrio, etc. Y por supuesto utilizar al máximo nuestra capacidad cerebral mediante el mindfulness o algo similar. Algo que nos permita colocarnos en estado creativo, colocarnos en estado de innovación, que nos permita colocarnos en estado de aprendizaje con las ondas cerebrales alfa activadas, que nos permite potenciar nuestro aprendizaje y también nuestra creatividad. 3 líneas: neurociencia, creatividad, mindfulness. Bien. Y volviendo a nuestros cercanos amigos cerdos, ellos aprenden en familia algunas cosas y cuando viven en comunidad también aprenden en comunidad. Busquen esta información en el Google Scholar para que lo comprueben. La diversidad de gruñidos que utilizan para comunicarse demuestra el tipo de comunicación, el lenguaje y la capacidad de generar lenguaje. Y además demuestra que se comunican el significado de estos gruñidos. Es interesante. Hay una interfase cerebro-computador para perros que nos permite saber qué es lo que el perro está diciendo en un momento determinado. No es cara, vale $100. Es un invento danés. Interesante. Nos ayudaría a comunicarnos con nuestras mascotas. Interesante esto de las interfaces cerebro-computador. Saben que a medida que podamos captar el electroencefalograma de los demás a mayor distancia, y esto ocurrirá en 5 años, 10 años más, no podrá nadie mentir. Será detectado inmediatamente. Bueno, miremos por lo menos la escuela para cerdos, porque cuando ellos pasan por esa escuela, les aseguro, terminan siendo unos excelentes cerdos. Dejo con la última diapo. Le encuentro una excelente muestra gráfica de lo que es el aprendizaje informal. Está hecha con mujeres, pero puede haber sido hecha con hombres igual. No es una actitud machista. La diferencia probable sería que si las mujeres están así solamente conversando y esperando algo, el grupo de hombres que estaría en aprendizaje informal estaría alrededor de un vaso de algo. Cerveza, vino, sake, etc. Gracias, espero que discutan y que no haya sido excesivamente la tos este rato que les he conversado.